Sesión 7 de la Jornada de Derecho Urbanístico, organizada por Polariuris, el 6 de febrero de 2024 en Valencia. Aspectos técnicos de la reparcelación inversa en la Comunidad Valenciana. Impartida por Ángela Badmelis, arquitecto urbanista. Nuestro tema es si se pueden hacer reparcelaciones inversas. Sí, señor, se pueden hacer reparcelaciones inversas. ¿Quién paga los platos rotos? Para eso tenemos al Tribunal Superior de Justicia, no hay ningún problema. A ver, voy a entrar un momento, 5 minutitos, explicando un poco, digamos, de dónde venimos, ¿no? Nos encontramos con una figura que es la reparcelación, una figura que está en vigor desde la ley del 56 y su reglamento de reparcelaciones, que ha funcionado muy bien, ha funcionado muy bien en España, porque en el resto del mundo no saben lo que es una reparcelación. Entonces, esa figura pues tenía por objeto o tiene por objeto retribuir al agente urbanizador, adjudicar a la administración los terrenos urbanizados, compensar en metálico a los titulares que no tienen adjudicación, concretar las reservas para vivienda de protección pública y asignar a cada propietario la parte correspondiente de las cargas de urbanización. Es decir, partimos de una situación que es esta, unos terrenos de naturaleza absolutamente rural, con alguna nave, alguna construcción, hacemos un plano de parcelas aportadas, o como dice, la ley de derechos, ya con un estudio exhaustivo de una topografía nueva, una descripción de las características, se ve lo que hay una nave, hay unas plantaciones, etcétera. Hacemos una reparcelación y eso lo transformamos en esto con todas las parcelas perfectamente regularizadas, ajustadas a parcela mínima, todos los aprovechamientos. Hemos metido a los más pequeñitos debajo para que no haya propietarios que no lleguen al 5%. Se ha dado el aprovechamiento tipo, se hace la reparcelación, se inscribe la reparcelación en el registro de la propiedad y 20 años después estamos igual que estábamos al principio. Claro, esta situación pues es una situación real de muchos programas que hay y no tiene ningún sentido, en mi opinión, como arquitecto, que estos señores tengan en el registro de la propiedad unas parcelas que no se parecen en nada a lo que de verdad están explotando. No tiene, vamos, no tiene sentido. Eso hay que ajustar la realidad jurídica, en este caso, el registro de la propiedad, a la realidad física. Yo he traído aquí el tapiz de Penélope, que como sabéis, mientras esperaba sí, Jorge creo también. Sí, en la cual, pues bueno, mientras esperaba que volviera Ulises, que estaba por allí con las sirenas y tal, pues, pues tejía de día, destejía de noche y a ver si venía, ¿no? Y el pobre Ulises cuando volvió, pues menos mal que estaba Argos para reconocerlo. Bueno, vamos a ver. Entonces, la reversión de la reparcelación tiene por objeto el contrario que la reparcelación, es decir, ajustar la realidad jurídica de las fincas a la realidad física. Y yo creo que es algo a lo que no debemos renunciar. Porque, vamos, si yo fuera propietario de suelo afectado por una reparcelación, no me gustaría estar pagando el IBI como suelo de naturaleza urbana, ni que me gustaría que en vez de tener un campo de naranjos, pues tenga una parcela en un sector industrial inexistente y además unas cargas en el registro que probablemente hayan caducado ya, pero que siguen estando ahí, etcétera, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo se resuelve eso? Desde una perspectiva técnica es muy sencillo, es decir, es simplemente cambiar un plano por otro, porque en cuanto a las reglas de la reparcelación que ha comentado antes May, pues con esas reglas no nos están diciendo que sigamos las reglas con las que hicimos la reparcelación, que son otras muy distintas, pues criterio de proximidad, sino que nos están diciendo, déjelo usted como estaba. Tenemos que volver
al plan original y tenemos que ajustar el registro de la propiedad a la situación real. Y además debemos mantener el principio este de conservación de la energía, bueno, de la energía, del agua, ¿no? Es decir, que la energía ni se crea ni se destruye. Si habían 10.000 metros cuadrados, al final habrán 10.000 metros cuadrados que serán de alguien, en la forma en la que lo hagamos. Y además, lo que nos dice en este caso el 173 del texto refundido, nos dice, en primer lugar, que se seguirá el procedimiento, lo ha comentado May, establecido para la aprobación del proyecto. Bueno, parece razonable. El procedimiento no plantea ningún problema especial, más como ha comentado ella, que sería ver quiénes son los realmente interesados en este procedimiento. En segundo lugar, dice claramente que las parcelas iniciales serán las que se adjudicaron y las resultantes las de origen. O sea, me está diciendo, si yo tengo esta reparcelación, pues tiene usted que volver a estas parcelas, pero tiene usted que volver metro a metro, ¿correcto? ¿Cómo vuelvo de una a otra? Porque ya tengo, los planos ya los tengo, no los voy a cambiar. De hecho, las reparcelaciones que hemos podido estudiar, prácticamente no hay planos. Los planos son los mismos, solo que donde ponía parcelas adjudicadas, pone parcelas aportadas. Dice también el 173 del texto refundido que se podrán regularizar la configuración de las fincas primitivas. Bueno, realmente yo creo que no es necesario hacer ninguna regularización. En el proceso en el que se hizo la reparcelación, y ahora con mayor motivo desde las modificaciones de la ley hipotecaria y la coordinación con el catastro, la investigación de parcelas aportadas es absolutamente súper exhaustiva en cuanto a superficies, en cuanto a características, hasta el punto de que el registrador, antes de registrar la finca resultante como paso intermedio, tendrá que ajustar la realidad a, digamos, la realidad registral a la realidad física que ha detectado el proyecto de reparcelación. Y ese paso intermedio está regulado tanto en la ley hipotecaria como en la instrucción esta de coordinación del registro de la propiedad con el catastro. Es decir, esas parcelas que van a ser ahora las resultantes serán unas parcelas perfectas y perfectamente ajustadas a la realidad y perfectamente claras, con lo cual no acabo de ver que con ocasión de la reversión de la reparcelación quepa hacer regularizaciones de ningún tipo. Porque tú apuntabas ahora, por ejemplo, es decir, el tema de los que pagaron en suelo, pues a lo mejor se podría decir, hombre, pues en la medida en que no les han urbanizado, que les den la parcela un poquito más grande para compensar. No. Es decir, la figura de la reparcelación inversa o de la reversión de la reparcelación no va a aplicar las reglas de la reparcelación al revés. Se va a limitar a cambiar las parcelas aportadas por las adjudicadas. Y dice alguna cosa más de 173, que se indicarán las titularidades que deben trasladarse, pues evidente. También habla de la nota marginal, que se volverá a extender una nueva nota marginal y sobre todo amplían mucho el número de interesados. Serán interesados todos aquellos, incluso aquellos que no se adhirieron al programa y tuvieron una compensación económica. Y luego tiene dos o tres reglas que son ya habituales en la reparcelación, como es que cuando intervenga la administración del Estado, pues estará lo que disponga la administración del Estado, y también en el caso de las titularidades de las fincas litigiosas o de residentes en el extranjero, que las tutelará bien el Ministerio Fiscal o bien la administración municipal. Pero estas son reglas habituales de la reparcelación. Y también, por terminar, dice que bueno, la típica que las transmisiones están exentas, igual que el proceso reparcelatorio, tanto del impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados como de la plusvalía o del impuesto de transmisión de los terrenos de naturaleza urbana. En cuanto al trámite,
A ver, el trámite, hay un trámite previo, un trámite opcional previo que a mí me genera, tú no sé, lo has comentado, a mí me genera alguna duda, ¿eh? Dice que antes de empezar la reversión, la administración tiene que ofrecer a los titulares de las parcelas adjudicadas, que son los de las parcelas aportadas, la posibilidad de que asuman la condición de agente urbanizador mediante el sistema de gestión por los propietarios. Entonces, aquí hay una cuestión, si te vas a la regulación que da el texto de refundido de la LOTUP, pues dice que debe de disponer de más del 60 de la superficie de los terrenos o más del 50% de dicha superficie y la aceptación de más del 40% de las parcelas registrales. Bueno, esa es la regla general que existe, pero el problema es que en la reparcelación inversa en la superficie es lo menos importante. Puede haber un propietario que tenga una superficie de este pequeño de aquí, de 600, de 400 metros cuadrados, la parcela 6, que este señor tiene ahí, se puede hacer 5 plantas y puede hacer un hotel con 400 metros y arriba, en los 2.000 metros cuadrados esos, pues como mucho cabe un pequeño supermercado de 1.000 metros con su aparcamiento. Es decir, en una reparcelación inversa, aunque cambiemos plano por plano, los derechos de entrada no es la superficie. Lo importante no es la superficie de la parcela que entra en la reparcelación inversa, que fue la adjudicada. Lo importante es el aprovechamiento urbanístico que entra en la reparcelación, que es la que nos va a permitir devolverle la parcela original. Eso por un lado. Y por otro lado, tampoco queda muy claro en esta regulación de este trámite opcional previo si estamos hablando de suelo aportado o de suelo adjudicado. Con lo cual, la última duda que sería en cuanto a este trámite previo, suponiendo que efectivamente se complemente, no digamos un 60, un 40%, una gran mayoría de propietarios que tengan interés en ejercitar su derecho a la gestión por los propietarios, la cuestión es si además deben de constituirse en agrupación de interés urbanístico con todas las formalidades o si simplemente bastaría con solicitarlo de esta manera. Bueno, pues después de esta pequeña o quizás demasiado larga introducción, aquí la idea que llevábamos era plantear una reparcelación y intentar resolver las 6 cuestiones básicas que ha comentado May antes. Entonces, la idea es que vamos a partir de un hipotético plan parcial, por así decir, en el cual hay una zona de equipamiento, una zona verde, una zona dedicada a viviendas de protección pública, una de viviendas libres, otra de viviendas libres y un pequeño centro comercial, y todo eso lo estamos trabajando con este cuadro, ¿eh? Es decir, es un sector de suelo urbanizable de 10.000 metros cuadrados, en la cual pues hay 2.000 metros cuadrados de suelo de terciario y una superficie en total 8.600 metros de suelos residenciales edificables en 5 plantas. Las edificabilidades son las que están aquí en la tercera columna, es decir, si yo tengo 800 metros de suelo con 5 plantas, 5 por 8, puedo hacer 40.000 metros cuadrados con un coeficiente de homogeneización 1. Bueno, pues tengo 4.000 unidades de aprovechamiento o 4.000 metros cuadrados de techo del uso y tipología característico. No olvidemos que en una reparcelación nuestra unidad de medida no es el solar o los metros cuadrados de suelo, sino el aprovechamiento urbanístico de las parcelas que se mide o en metros cuadrados de techo del uso y tipología característico o en unidades de aprovechamiento. Entonces tenemos esta unidad o sector o área reparcelable con un aprovechamiento tipo de 1,06 y tiene un índice de edificabilidad de 1, 10.000 metros cuadrados de suelo, puedo edificar 10.000 metros cuadrados de techo y tengo un aprovechamiento de 10.600. La segunda hipótesis que estamos planteando, por acotar el problema, es, en primer lugar, que el proyecto de reparcelación ha sido aprobado y que es firme en vía administrativa.
En segundo lugar, que las fincas de origen pues, han sido coordinadas con el catastro y que se han inscrito en el registro de la propiedad, porque si el proyecto de reparcelación no se ha inscrito en el registro de la propiedad, aunque es verdad que la aprobación definitiva es la que tiene los efectos de producir la subrogación real entre las antiguas y las nuevas parcelas, lo cierto es que nuestro problema yo creo que va a ser bastante menor. Lo tercero es que para que se hayan podido inscribir en el registro de la propiedad, pues ha debido cobrar los acreedores netos, es decir, estos propietarios que les sale más dinero a cobrar que a pagar en la cuenta de liquidación. O sea que hemos pagado ya al propietario que no tuvo derecho a adjudicación, al propietario que tiene un edificio a demoler, en todos estos casos los hemos liquidado. Estamos suponiendo también que no se ha suscrito el acta de comprobación de replanteo de las obras, porque si se hubiera suscrito el acta de comprobación de replanteo y hubiera alguna obra ejecutada, aunque fuera parcialmente, deberíamos empezar a plantearnos una serie de problemas que han salido a lo largo del curso en cuanto a qué porcentaje de ejecución ha habido, si las cantidades de los que retribuyen el suelo han sido avaladas o no avaladas, etcétera. ¿eh? Entonces, con ese planteamiento nos vamos a encontrar con que el proyecto de reparcelación el PAI tenía este convenio, es decir, las cargas de urbanización son 725.000 euros, de esos 725.000 euros, 575.000 es la obra englobado en gastos de gestión, conceptos como honorarios, etcétera, por hacer un redondeo, y hay un coeficiente de canje del 0,4. Y aquí tenemos a nuestros 7 propietarios de parcelas aportadas. El primero de ellos es el propietario que no se adhiere que no se quiso adherir cuando se planteó el problema, cuando se planteó la reparcelación, ahora bueno, ese es otro tema que hay que tener en cuenta, con qué legislación se redactó esta reparcelación, porque tenemos la LUF, tenemos la LOTUP 1, por medio está la RAU, el ROJTU por en medio, tropecientas modificaciones, ahí hay una cuestión temporal, porque lo que estoy explicando yo ahora es en base a la última versión del texto refundido de la LOTUP, pero aquí hay cuestiones que no eran así en la época de la luz, porque fue la LOTUP la que introdujo la posibilidad de que se diga, si usted se quiere, se va, ¿no? Es decir, o de que la adhesión tiene que ser expresa y cosas así. Pero bueno, puede haber algún propietario que no quiso participar. Bueno, en estos casos lo que se hace es literalmente es que se le expropia. No lo dice así la ley, es decir, lo que dice, pero lo que está claro es que este señor hay que indemnizarle, dice, a precio de ley de régimen de suelo y valoraciones, es decir, normalmente a un precio de suelo rural, y en definitiva el que acaba abonando esa cantidad es el urbanizador y el urbanizador adquiere, y por tanto entra en la reparcelación con más derechos y sale con más derechos. Simplemente fijaros en este plano que hemos visto antes, el urbanizador es el de arriba, es esa parcela de aquí arriba, que bueno, es relativamente pequeña, tiene 1.100 metros cuadrados y sin embargo el urbanizador es el que sale con esta parcela número 2 que es la más grande de todas y además de la más grande de todas es la que más aprovechamiento tiene porque eso es un centro comercial y tiene un coeficiente del orden de 1,5 en relación a lo que serían las viviendas de protección pública. Entonces, ¿cómo se concibe que este urbanizador que ha entrado con tan poquito salga con tanto? Bueno, pues precisamente por el juego de las reglas del coeficiente de canje. Pero bueno, ¿qué pasó con estos propietarios? Concretamente el propietario número 1, que era un propietario que tenía muy poquito. El propietario número 1 está aquí en la esquina inferior derecha y entraba con una superficie de, ni siquiera, a ver, a una superficie de 300 metros y dijo, yo renuncio. Bueno, pues entonces ahí lo que pasa es que se produce, no lo dice así la ley, repito, pero se produce una expropiación en favor del urbanizador
Es verdad que ahora el texto refundido de la LOTUB dice que cuando es gestión directa no es así, sino que la expropiación es a favor del ayuntamiento y que se produce una subasta, lo cual todavía complica más las cosas de ser así. Bueno, entonces, en mi humilde opinión, sí, efectivamente se produjo una expropiación y ahora estamos revirtiendo la reparcelación, pues vamos a tener que aplicar las reglas de la reversión de la expropiación. Y las reglas de la reversión de la expropiación es que yo le devuelvo su parcela aportada y usted me devuelve el dinero más el IPC. ¿Eh? Y esas son las reglas del juego. Y me diréis, es que eso es imposible ir a buscar al propietario y que devuelva el dinero. Pues puede ser que sea imposible, pero lo que yo sé es que si cuando yo entregue el plano de parcelas adjudicadas, no puedo poner un agujero en el propietario de la parcela uno. La hoja registral o del registro de la propiedad de la parcela uno tendrá que tener a alguien ahí. ¿Eh? Yo, si quieres decir algo, May, estás en... Ah, no, no, no. Te lo digo. No, lo digo, no me estoy cuestionando efectivamente ni quién es el responsable de que se haya llegado a esta situación, ni tampoco me estoy cuestionando la viabilidad o inviabilidad de cobrar o no cobrar. Pero yo la única fórmula que veo es que si un sueño fue expropiado y se produce una reversión, pues tendrá que devolver el dinero. Por supuesto, siempre va a regir, y eso está en vigor en la ley, el tema de que se tendrá en primer lugar, digamos, en los acuerdos que puedan alcanzar los propietarios, ¿no? Entre ellos. Por tanto, lo más normal sería que el urbanizador hable con este propietario y lo resuelvan a buenas. ¿Eh? Pero si no es así, yo entiendo que tendría que devolver. Urbanizador ya no va a haber, o sea, ni a buenas ni a malas. Eso también es verdad. Pero una cosa, bueno, una de las cosas que se plantea verdaderamente, y no, los pacíficos y los no adheridos, como han sido expropiados, ¿entrarían o no entrarían en este proceso? No lo sé. En principio, ¿quién se quedó ese suelo? Porque al no adherido, cuando hay urbanizador, creo que se solía quedar el urbanizador, y si no, se lo queda la administración en la gestión directa. Lo que comentábamos es que la gestión directa, los no adheridos, contempla la posibilidad de que en el trámite de información pública de la reparcelación, el ayuntamiento subaste esas parcelas. Tú imagínate que entra un tercero y se lo queda, tercer adquirente se queda parcelas adjudicadas procedentes de no adheridos, y luego vamos a la reparcelación inversa. Pues ya veremos. Pues claro, esa gente no la habrá pagado a precio Pero rural. no seas negativa. Que no soy negativa, yo estoy como abogada, tengo que ponerme en lo peor. ¿Por qué? Ahí es que sois muy malos. Además, yo no sé cómo lo arregláis, pero lo peor siempre es el ayuntamiento. Es decir, aquí siempre que dice, ¿y esto quién lo paga? ¿No? La aseguradora Será universal. Perdiners, ¿no? La aseguradora universal. Pues yo no lo tengo tan claro. No, no, yo Quiero tampoco. decirte, aquí ha habido un error, una equivocación, lo que sea, o se ha producido. Alguien es el culpable de que esto esté revirtiendo, y ese alguien, ya lo decidirán los tribunales, pues será el que tenga que pagar. Pero ¿por qué va a tener que ser el ayuntamiento por defecto? Que no tiene nada que ver. No, que a lo mejor no hay que pagar, eso ya veremos en los tribunales. Ya lo veremos. Bueno, segundo caso. Al pequeñito. Aquí tenemos un propietario que tiene, que aportó 50 metros cuadrados. Nada. Bueno, no he puesto la cuenta de liquidación aquí. A ver, esta es la cuenta de liquidación. Este propietario pequeñito, pues, que era tiene que cobrar, a ver, 400, no, ese es el ayuntamiento. El pequeñito, ¿quién era? El 7. El 7, pues sí, le sale a pagar bastante, sí. No, perdón, tiene que cobrar 8.540 euros. ¿No? Tiene que devolver. Estamos hablando Tiene, del minoritario. sí, el minoritario, el número 7. Claro, sí. Claro, porque había que demoler una nave. Había que demoler una nave que costaba 40.000 euros y que se ha repartido entre todos. Entonces, claro, el caso es que le sale una cuota provisional. Entonces, ¿qué hacemos con los titulares pequeñitos? Bueno, pues en ese caso habrá que pedirles también que devuelvan el dinero, claro. Si no. Bueno, este es Ulises, que al final llega. Bueno, entonces vamos a ver. Tenemos aquí. Los proindivisos. Aquí habían dos propietarios, ¿vale? El propietario 3 y el propietario 4. Propietario 3 y el propietario 4, pues tienen aquí esto, y les hemos tenido más remedio por los temas de parcela mínima que adjudicarles
una parcela en régimen de proindiviso de 134 metros que verifican los requisitos de parcela mínima, y en la cuenta de liquidación pues resulta que hay un propietario que tiene el 52% y otro tiene el 47%, y aquí en la cuenta de liquidación pues salen a pagar unas cantidades, ¿vale? Entonces, de hecho, salen a pagar unas cantidades de 1.400 porque se les ha adjudicado un poquito más. ¿Qué ocurre si, como comentaba Maya antes, claro, si simplemente es una situación de indiviso, pues el proyecto lo tiene muy claro. Bueno, además estos pagaban el suelo, entonces automáticamente, como sabemos el porcentaje que tiene cada uno, pues les volvemos a adjudicar sus fincas originales y ya está. Y si han cobrado algo, pues que lo devuelvan. Este es el caso de la cuota cero. Pero, ¿qué ocurre si hicieron requerimientos recíprocos con ocasión de la información pública del proyecto y uno de ellos le compró al otro? Claro, no se trata de una compra libre, no es que uno haya comprado a la fuerza ahorcan, ¿no? Es decir, a lo mejor no tenía dinero, no le interesaba, lo que sea. Entonces, este propietario que fue comprado, pues puede decir bueno, que le devuelvan su parcela también, ¿no? Porque, No, el problema es que le pidan el dinero. bueno, o viceversa. Claro. No, de devolvérsela se la tienen que devolver. El problema que veíamos con el tercero, como todos los que cobran, es a saber, búscalo. Pero bueno, porque claro, este señor cobró por sus derechos, ya lo que se pretende es devuelve el dinero porque se ha resuelto la venta, pues si puede, y si no, pues veremos. Si pone ese dinero, porque el otro ya lo pagó. Se lo devolverán todo al que se quedó la parcela. Ya está. No sé, digo yo. Tú lo has requerido a un propietario, lo has expulsado y le has pagado un dinero. Si ahora se revierte y en principio, digo yo, es una reflexión. Si volvemos al origen, pues a este señor habría que devolverle su parcela aportada en su día, la que tuviera, y él tendría que devolver lo que le cobró. Pero, Sí, pero en ese caso, claro, él, a la fuerza ahorcan, ¿no? Voluntariamente, sí, sí, sí. el otro le dijo, te la compro a 1.000 euros metro Y cuadrado. ese es el problema. Y entonces él dice, pues yo por ese precio me la quedo. Claro, ¿eso es una compraventa libre o a lo mejor el otro se le habría quedado también, pero no tenía dinero en ese momento en el banco para hacer frente a eso? En ese caso, si fuera una compraventa libre no habría ningún problema. El adquirente se entra en la reparcelación con el 100% de la parcela y ya está. Pero yo entiendo que no es una venta No, no libremente es una venta acordada entre libre. las partes. El problema es, lo hablábamos ayer, en los requerimientos recíprocos el precio solía ser bastante ajustado a mercado porque te arriesgabas a la recompra. El problema es que si al que tú le pagaste el dinero ya no está o no se lo ha gastado o no lo puede recuperar, te quedarás con toda su parcela inicial, pero tú no has pagado a precio de parcela inicial, con lo cual el que hizo la compra y el requerimiento y se lo quedó, pues lo va a ver pasar. Eso es así. Ayer decíamos, aquí hay una posibilidad, aparte, si no hay responsabilidades, al final será el que más puso, más perdió, ¿no? Pues esa sería una regla que habrá que ver. Pero en este caso sí. Bueno, al final todos acaban quedándose como estaban al principio, ¿eh? Es decir, ahí sí que Mm. todos van a quedarse con su parcela original y ya está. Entonces, tenemos el supuesto de los propietarios que han pagado en terrenos. En este caso hemos dicho que la obra de urbanización no había empezado todavía, porque lo hemos planteado así, con lo cual la conclusión es que a estos señores hay que devolverles las parcelas, las parcelas originales. Y el que quedó, que pagaría en metálico, realmente no ha pagado tampoco nada, porque la obra de no empezó. Bueno, habrán pagado la cuota cero, ¿eh? Habrá pagado como mucho la cuota cero, y en la cuenta de liquidación del proyecto de reversión, pues le aparecerán unas cantidades a devolver. Y el ayuntamiento, lógicamente, pues perderá su excedente de aprovechamiento y se quedará sin sus viviendas de protección pública. Entonces, por cerrar y para que pasemos a... Bueno, sí, la cuenta, pero en definitiva lo que yo estoy intentando decir es que en términos técnicos o estrictamente matemáticos, la reparcelación inversa no presenta mayor problema.
Estamos partiendo de unas parcelas coordinadas con el catastro y con el registro, perfectamente medidas y comprobadas. Sabemos, por tanto, cuál es su realidad física y registral, o cómo eran antes de que hiciéramos la reparcelación, porque el registrador o registradora tuvo que coordinarlas antes de inscribir la reparcelación, con lo cual, por ahí, perfecto. Tenemos una cuenta de liquidación en la que constan las cantidades que tienen que cobrar y pagar unos y otros. Hemos practicado un procedimiento con todas las garantías y con todas las participaciones a todos los propietarios, porque aquí sí que el texto refundido de la LOTUP sí que es exhaustivo, exhaustivo en cuanto hay que avisar a todo el mundo y todo el mundo va a personarse y va a dar su opinión, con lo cual desde un punto de vista técnico yo veo que no existe mayor problema en hacer la reparcelación inversa. Ahora, los problemas serán los que supongo que vais a plantear vosotros y que de alguna forma ha estado también comentando May antes. Una cosa de la cuenta de liquidación, que no os he comentado nada. A mí la duda que se me plantea en la cuenta de liquidación, cuando se empieza a hablar de la posibilidad de revertir, fijaros cómo dice devolución de las contribuciones en las cargas que no se hayan aplicado a su destino. Claro, y entonces dices, las que sí que se han aplicado no habría que devolver. Y yo pregunto, pero primero, no sé cuáles pueden ser, porque si estamos en un supuesto de reparcelación, es que no va a haber actuación, no hay deberes, o sea, se vuelve al origen. Pues yo entiendo que ahí, en teoría, debería devolverse toda en principio, porque ¿qué destino? ¿Aplicadas a qué destino si va a desaparecer la actuación Estaríamos planificada? hablando, en la hipótesis que yo he planteado, estaríamos hablando de la cuota cero. Es decir, Incluso la cuota cero. La cuota cero se hace porque hay una actuación urbanística en marcha y estás obligado a costear. Pero si desaparece esa actuación, no hay deberes urbanísticos, vuelves atrás. No sé, es una duda que se me bueno, plantea. es una Y luego las cantidad, cargas nuevas, claro, de todo lo que es el proyecto así, ahí sí que tenemos un problema. de reversión, ¿quién lo tiene que asumir? ¿Quién paga los honorarios del proyecto de reversión? Y los gastos Y de los gastos. registro. Exacto. Los propietarios. Sí, ¿Se sí, les puede eso. imponer ese deber? No, no lo sé. Es una reflexión que hago en voz alta por lo que yo os decía. No sé dónde está el deber de soportar esos gastos. Pues ahí es donde yo vuelvo a lo que comentaba antes. Es decir, está claro que los propietarios tienen un derecho a participar, reconocido por la ley de régimen de suelo, y que entre su derecho a participar no está el derecho a padecer una reparcelación inversa. ¿Eh? Es más, si me permites, ahora que lo has dicho que antes no me ha dado tiempo, una cosa que también nos planteamos y es interesante es, la ley lo que nos reconoce al propietario solo es el derecho a participar. Y si no te dejan participar, se te tiene que indemnizar. O sea, es que no solamente no hay deber de no participar, que es lo que está pasando con la reparcelación inversa, que lo que me dicen es me prohíben. Es que la ley en el artículo 38 o el 39 te reconoce indemnización por no dejarte participar y te reconoce indemnización por los gastos que hayas tenido que afrontar. Por eso te digo yo, esa cuota cero incluso, devolverla, incluso como dice la ley con la prima esa de riesgo tal. No sé qué es interesante porque realmente no sé yo qué pasa. Vamos a ver, efectivamente, el derecho a ser desreparcelado no está en la ley, eso está claro. En cuanto al derecho a participar, digamos, surgirá si se produce una desclasificación de suelo. O si Ahí no se puede llevar a cabo. sí. No te dice la ley los artículos de la ley estatal te hablan de cualquier acto que te prive de la posibilidad de participar. Bueno, pero No eso, específica, ¿eh? Entonces, aquí una desreparcelación, pues una reflexión, ¿eh? No lo he ahí profundizado. estaríamos en uno de los supuestos, pero eso es de la ley estatal, en los que durante la ejecución del programa se producen modificaciones que son imputables a la administración, que ya dice la LOTUP claramente que si son imputables a la administración, los paga la administración, es decir, eso sí que no es repercutible a los propietarios. Y entonces ahí sí que la ley estatal o el reglamento de valoraciones en este caso sí que planteaba la fórmula de valorar, que era un 10% y tal, pero eso lo anuló el Tribunal Constitucional, con lo cual ahí estamos huérfanos, ¿no? Anuló la fórmula, lo que no ha anulado es el derecho a indemnización. ¿no? Bueno, Lo que de habrá que hecho, ver en la es- más reciente sentencia del Tribunal Constitucional, es lo que se viene a decir es que ese derecho a participar es un derecho que se tiene que valorar como la diferencia entre el suelo rural
y el suelo reparcelado. Es decir, cuando se priva del derecho a participar a un propietario, se le está privando de la posibilidad de ganar dinero, o sea, de generar unas plusvalías. A mí eso, con los debidos respetos al Tribunal Constitucional, pues no estoy de acuerdo, porque desde luego en lo que es toda la tradición urbanística de la legislación española, siempre el derecho a la edificación, el jus edificandi, siempre ha ido unido al cumplimiento de unas obligaciones y unos deberes. Ahora, si tú por el mero hecho de que hay un plan, te lo ha clasificado como suelo urbanizable, y ya con eso ha nacido tu derecho a participar, y han pasado 20 años, y hay otro plan que te lo quita como derecho, yo, vamos, personalmente no veo claro que ahí te estén privando de nada. Pues usted ha tenido 20 años para participar y no ha participado. Pero bueno, eso sería otra Sí. cuestión. Yo no sé, yo creo que casi que sí. Vale, pues Ángel, muchas gracias. Pasamos ahora a un turno de preguntas. Amparo. Habéis hecho una enumeración de cuestiones que plantea enorme, pero es que se pueden plantear muchísimas más. Como de todo esto de los suelos no urbanizables y urbanizables hace ya tanto tiempo no nos acordamos, pues que había situaciones que planteadas ahora podrían dar lugar a un montón de problemas. Por ejemplo, a mí se me está ocurriendo un problema jurídico, en este caso no es técnico. Si se acuerdan ustedes, cabía la posibilidad, todavía está, pero claro, hablamos de urbanizaciones antiguas, de la urbanización simultánea a la edificación. En ese caso se concedían incluso licencias de edificación, pero ¿qué pasa? Que eran licencias concedidas, se daban las condiciones de acuerdo en el ámbito de la actuación, pero es que el otorgamiento de la licencia era un expediente completamente diferente, totalmente al margen del proceso reparcelatorio. ¿Qué pasa con ese propietario que se había urbanizado su parcela? Bueno, en cuanto a la urbanización se podría plantear cuestión indemnizatoria, pero ¿y la licencia de obras que obtuvo? Una licencia firme que ya la tiene, ¿qué tal? Porque es que no cabría ni plantearse la posibilidad, por ejemplo, de una actuación aislada, porque ya tiene la licencia y su parcela ya es solar. Es decir, cuestiones, no quiero ser ceniza ni... No, sí, como yo, no. Pero irresolubles, la verdad. No, en ese caso de licencias simultáneas, que hay casos alguna sentencia en sala, hay alguna que yo llevo algún tema de estos, fíjate, se quejaba, por ejemplo, a propietarios que pidieron la simultánea, edificaron y el ayuntamiento no terminó la urbanización. Y yo tengo una sentencia en concreto que ahí la sala, fue de juzgado, ahora está en apelación, no sé cómo resolverá, pero lo que vinieron a decir es, a ver, usted, en el momento en que pides una simultánea, tú sabes, estás sujeto a ese riesgo de que esto no acabe, y ahí no se declaró la responsabilidad de la administración. Vale. Lo que yo ya no sé, ese mismo supuesto en un caso de reparcelación inversa, porque ahí ya no es lo mismo, en principio, porque ahí es que además de reparcela se anula totalmente la actuación y esa licencia, entonces yo no sé si sería el mismo régimen de responsabilidades, pero sí, hasta ahora se entendía que tú, si quieres anticipar la edificación, un poco asumes el riesgo. Claro, aquí estaría el tema de la confianza legítima y la seguridad jurídica. O sea, Creo que el no uso. Por lo tanto, por ejemplo, quizá, estoy hablando de memoria, sí. pero quizá lo que no habría sería, por ejemplo, licencia de ocupación, Sí. pero la de edificación... Sí, la edificación se daba, claro, pero sí. condicionado a que luego no pudieran dar, sí. No, sí, la licencia en estos casos se da avalando el 100% Avalando los de costes. las cuotas de urbanización que te corresponden y con el compromiso de no utilizar la edificación Hasta que hasta esté tanto terminado. no esté terminada, que además esto se ha visto reforzado en la última modificación del texto refundido de la LOTUB, porque debe incluso inscribirse en el registro de las propiedades para el caso de naves industriales, etcétera, este tipo. O sea, yo no me comprometo a no utilizarla. Sí. Pero claro, yo es lo que comentaba antes, es decir, aquí evidentemente hay una responsabilidad. Claro, porque hay un señor que ha construido un edificio pensando que estaba actuando de una forma correcta, pero yo no veo que
que eso deba ser imputable al ayuntamiento. Es decir, ¿por qué motivo no se ha acabado esa obra de urbanización? Eso es lo que habrá que analizar. Claro. Si ha sido por causa imputable al ayuntamiento, a pagar como el primero. Pero si ha sido porque el urbanizador ha desaparecido del mapa o por... Claro, por eso analicemos las causas. antes le preguntaba yo a Amparo, si es imputable al urbanizador, ya ha desaparecido el mapa, ahí, pues no lo sé, ya veremos. Sí. No, a ver. No, nada. ¿Alguna pregunta más? Maggi, Ángel, yo creo que lo habréis dicho, pero yo no lo he entendido. A mí lo que me suscita sobre todo mucha duda es cuando la subrogación de la titularidad. Es decir, técnicamente sí puedo imaginar una hipótesis en la que sea posible y entiendo la situación esa de que la configuración de las fincas vuelve al origen. Pero lo que yo no acabo de entender es esa titularidad. Es decir, yo en mi parcela, por ejemplo, una parte de mi parcela es el equipamiento, esa entiendo que la puedo recuperar, pero una parte de mi parcela se la quedó el urbanizador porque yo cedí X, pagué en terreno, ese urbanizador ha desaparecido, imaginemos que ahora es de la Sareb. En esa vuelta atrás, el principio de subrogación quiere decir que en la parcela, o sea, cuando volvemos al inicio, aparecemos los dos titulares o uno de los titulares desaparece. Y si desaparece, ¿qué se hace? ¿Se le indemniza? A ver, vamos a ver. Si este es el caso del tercer adquirente, que es el que ha comentado. No, pero en Y el retribución. propietario Hablamos al de final, retribución en suelo, ¿eh? claro. Es que eso es diferente, sí. El supuesto de la... Pero si yo de mi parcela cedí el porcentaje que tocaba para zonas verdes, bueno, suelo dotacional exigible, pero además pagué en terreno, parte de mi parcela ahora es titularidad de X, de quien sea. Correcto. Ese de volver atrás, ¿qué ocurre? Que te devuelven la parcela que aportaste. Pero entonces el tercero desaparece, ya no aparece como titular, ¿se le indemniza o qué ocurre? O se le vas a indemnizar. A ver, realmente no ha habido, es decir, en la reparcelación propiamente dicha, ha habido una subrogación real de la antigua finca por la nueva finca. Y entonces a ti, tú has entrado con una parcela así de grande y te han dado una más pequeñita porque pagas en terreno. Bueno, pues ahora entras con una pequeñita y sales con una así de grande. Y lo que estoy diciendo es que en la reparcelación inversa lo que no vas a hacer es complicados cálculos matemáticos para ver cómo lo arreglas, ¿eh? Sino que simplemente le devolverás la parcela original y punto. Otra cuestión es si efectivamente ha aparecido un tercer adquirente de buena o de mala fe, si había caducado la nota. Pero si no es un tercer adquirente, desaparecería, quiere decir. A ver, yo entiendo que en el momento en que tú vas a reparcelar, vuelvo a insistir, es porque ya no hay deberes urbanísticos. Entonces, esa transmisión que se hizo ya no tiene causa, porque tú transmitiste en cumplimiento de un deber. Eso ya no existe. Tienes derecho a que se te devuelva la parcela. Si está la parcela y está el urbanizador, no, yo creo que no va a haber problema. El urbanizador va a entrar porque hoy en día nos dice la ley que tienen que estar los titulares actuales. El urbanizador va a estar, evidentemente. Pero ese suelo se le va a quitar y, de hecho, eso se ha hecho ya. Y se lo vas a devolver al propietario. El problema se plantea cuando hay terceros adquirentes. ¿De buena fe o de mala fe? Porque ese tercer adquirente entrará, porque es el titular actual, pero claro, el problema es, yo me subrogo en la situación de quién, del urbanizador. El urbanizador se ha quedado sin parcela. Yo tengo que soportar quedarme sin parcela. Entiendo, ¿eh? Es una reflexión. Y a partir de ahí, ¿hay daño, no hay daño? ¿Esto alguien me lo va a indemnizar? Yo he comprado incluso cuando no hay afectación, porque a veces caducan las notas, no hay... Yo soy tercer poseedor. Mira la sentencia que he citado la sala. Era ese caso de la Sareb. Yo compré tercer, bueno, no sé si eran de retribución o no, pero muy probablemente lo fueran. Entonces, yo compré de buena fe unas parcelas y ahora, ¿quién me indemniza? Y dice la sala, el problema es la diferencia de valor. Y dice, la reparcelación debería haber contemplado la indemnización por diferencia de valor. Pero no, Entonces, si me has estamos en una contestado, en línea... ese caso sí que volveríamos al propietario originario con independencia de esas Yo responsabilidades. entiendo que el propietario originario recuperará la parcela rústica y original. El problema lo vamos a tener si hay un tercer adquirente de esas parcelas, porque ¿en qué situación van a quedar? No sé. ¿Tú cómo lo ves? Yo no acabo de... Sí. ¿El qué, perdona? Yo creo, Pero tú dices que el tercero se mantendrá. Ya.
El tercer hipotecario es para garantizar el comercio. Tercero, que de buena fe adquiera título oneroso, derecho de persona, que el registro conste con facultades para transmitirlo. Dice, será mantenido en su adquisición una vez haya escrito su derecho. Sí, No pero está yo bien. en materia Yo coincido urbanística contigo. Yo creo que ¿Qué puede más? ¿La ley hipotecaria no. o el urbanismo? Hasta ahora el urbanismo. Yo- De hecho, ¿cuántas yo- sentencias hay que no protegen el tercero de buena fe? Otra cosa son las indemnizaciones y contra quién. Pero por eso, que no lo sé, ya digo que aquí hemos hecho reflexiones. Si tú te subrogas en el urbanizador y el urbanizador tendría que devolver, que no lo sé, por eso es yo, posible que lo protejan. yo no acabo de coincidir en el sentido porque yo creo, a ver, yo creo que reparcelaciones inversas, creo que en la Comunidad Valenciana lo habéis dicho, Baiduxo, hay una, en Giria hay una que es de manual, que yo felicito al Taja, a Carles Camps de Lucía, porque es una reparcelación inversa de 2 millones de metros cuadrados, con 260 parcelas y 300 propietarios, con un 25% de obras de urbanización realizadas, y han hecho la reversión. Entonces, con el Están problema. en ello. Están en ello, están en Ahora ello. Le tenemos una llegará prueba. amparo, le llegará amparo seguramente. Pero, Tenemos una pero, prueba. pero bueno, es una reparcelación inversa de manual, de Sí, sí. excelente cum laude. Y el tema que tratamos es el tema de propietarios que han pagado en especie las cargas de urbanización y el coeficiente de canje, que yo creo que ahí el ayuntamiento trata de hacer justicia material y dice, a ver, el tema de la sentencia de la Sareb de San Mateo en ese sentido, del ponente Antonio Barragán, porque creo que el ayuntamiento de San Mateo hizo justicia material y dijo, a ver, el urbanizador entra en concurso de acreedores, vamos a devolverle la parcela al propietario inicial. Esa sentencia la gana la Sareb porque reconoce la protección del adquirente de buena fe del artículo 34. Pero es que yo creo que por la subrogación real, los ayuntamientos, con la reversión de la reparcelación, podemos tocar lindes, podemos tocar superficies, pero no podemos tocar titulares. Hay un principio fundamental que es el de la reanudación del tracto sucesivo. Y lo que nosotros hagamos vía administrativa de ayuntamiento, cuando vaya al registro de la propiedad no lo escribirá. Es decir, si el registro de la propiedad ve que en la nota simple han habido transmisiones durante el proceso de gestión, por mucho que el ayuntamiento intentemos hacer justicia material y devolver el suelo al antiguo propietario, yo como mucho en la reparcelación inversa pondría la propiedad con titularidad litigiosa, porque ya veremos ahí lo que pasa. Pero en principio yo entiendo que el principio de reanudación del tracto sucesivo no te impide, impide al ayuntamiento que cambie titulares. Por tanto, yo creo que se protege al adquirente de buena fe, incluso a los propietarios que hayan pagado al propietario que pagó en especie. Y entonces al propietario que paga en especie, ¿qué será? Se le indemniza, porque ese señor ha perdido la mitad de la mitad o el 80%, depende de los. Porque ¿Qué se haría? No, te pregunto, ¿eh? gracias a Dios, lo que está diciendo hoy por hoy el Consejo Jurídico Consultivo, que bueno, que el propietario también asumía Asume el riesgo de riesgo y participar. ventura, Sí, sí. efectivamente. Menos mal. No, hay una doctrina también, algunas sentencias, que es verdad que el principio un poco está siendo de que el propietario que se adhiere asume un poco el riesgo de la actuación. Entonces habrá que ver cómo luego se aplica también en estos casos. Pero una cosa es asumir el riesgo de la actuación y otra cosa es que te Que te quiten el vuelves- 60% Ya. de tu aprovechamiento. No, ya. O no, o todo. ¿Sí? Claro, no llevamos, yo todo tiene un límite. Yo pienso, me apunto más a lo que ha comentado Jorge. Es decir, Pues hay algunas que sí que cuando se reclama indemnización por la tardanza o por la devolución de avales, te han dicho que tú asumes el riesgo en la actuación. ¿eh? Ujú. yo me apunto más a lo que ha dicho Jorge y es a devolver, por supuesto, a la parcela al que corresponda, pero calificarla como finca litigiosa y que sean los tribunales los que digan cómo es posible, ¿Cómo se ejecuta? claro, cómo es posible que... Si todo ¿Qué? va a ser litigioso, apaga y vámonos. No, la reparcelación no resuelve los litigios. La reparcelación lo único que hace es arreglar el registro para que se parezca a la realidad. No pretende resolver ningún litigio. Es que además no tiene potestad, como comentaba Jorge hace un momento. Si el ayuntamiento, con su buena voluntad, hubiera decidido, venga, pues ahora al tercer adquirente lo indemnizamos, es que eso no lo aceptaría el registro. Es decir, la reparcelación es puramente mecánica. Paso de esto a esto y devuelvo
las cantidades indebidamente movidas. ¿Quién es el culpable de esta situación? Ese es otro problema. Yo lo veo así, vamos. Ujú. Nada, un breve comentario. Bueno, hemos entrado a esta sesión con un malísimo cartel sobre la reparcelación inversa y yo por lo menos agradezco muchísimo a Ángel y a May el trabajo que habéis hecho porque yo creo que nos habéis clarificado bastante la situación con sus pros y sus contras y eso me parece que ya es un logro importante. Segunda observación es que la reparcelación inversa está prevista con rasgos más bien genéricos en la ley, sí que hay algún aspecto muy reglado, como es el procedimiento, pero que creo que se preserva la decisión discrecional de la Administración de emprender o no un procedimiento de reparcelación inversa. Porque hay que atender, y es lo que aquí se ha puesto de manifiesto, a una multitud de situaciones diversas. Si habéis hecho muy bien, Carmen, pues de señalar en tu primera intervención de todos los posibles problemas que plantea esto, no quiere decir que en todas las reparcelaciones inversas se van a dar todos ¿Qué va? esos problemas. O sea, habéis hecho muy bien, tal, pero no hay que sacar la conclusión de que todas las reparcelaciones inversas van a tener todos esos problemas. Con lo cual, habrá que ver las circunstancias concretas del caso. Porque puede suceder, que no es el caso de Liria que ha dicho Jorge, pero casos más pequeños en los que el mercado no responda, en los que haya pues, inviabilidad económica de continuar el proceso urbanístico y que en cambio, pues a lo mejor los propietarios digan, yo aquí tenía unas parcelas rústicas de alta productividad, pues prefiero volver a las fincas rústicas de alta productividad que no seguir un proceso que no va a tener buen resultado y que además fiscalmente está más penalizado, ¿no? Esa es la otra observación. Y otra observación sería ya en relación con un tema que es sobre que habéis insistido mucho, que es sobre el que pivota una buena parte de esta institución, que es el principio de subrogación. Entonces, aquí se ha dicho que no es deber del propietario tolerar una reparcelación, que cómo está eso, tal. Vale. Yo creo que también hay que pensar en lo siguiente, no simplemente contrastar al propietario, al tercer adquirente, con los deberes que puedan estar tipificados como tales en la legislación urbanística, porque siempre se ha dicho que la situación del propietario en el urbanismo es una situación estatutaria, con lo cual no solamente hay que fijarse allí donde están tipificados estrictamente sus deberes, sino en el conjunto de la ley. Entonces, en el conjunto de la ley, pues hay reglas, hay limitaciones, hay afecciones, y todo eso comprende su situación urbanística, de tal manera que también creo que se puede entender y que puede facilitar la comprensión de ese principio de subrogación, el que cuando la ley destaca esa subrogación y habla de los deberes y derechos y tal, no se está pronunciando de un modo, digamos, técnico jurídico en el sentido allí donde la ley diga un deber o donde la ley diga un derecho, sino del conjunto de la ley, dentro de la propiedad estatutaria. De tal manera que, en principio, creo que puede entenderse que un propietario, un tercer adquirente, y máxime, cuando el proceso todavía no se ha consolidado, porque se ha quedado de alguna manera a mitad de camino, por lo cual su situación no es definitiva, se puede defender que el principio de subrogación le afecta plenamente y que es un riesgo de haber comprado una parcela que además la ley, si no recuerdo mal, obliga al vendedor a que le fije las condiciones urbanísticas, las limitaciones, Los deberes pendientes. los deberes pendientes, Los etcétera, deberes etcétera. pendientes, O sea que claro. en ese Pues te sentido yo digo. creo que esto puede facilitar esta Pero no comprensión debe. un poco, digamos, más amplia del alcance de la subrogación, puede facilitar esta pega quizá aparente de que no tiene el deber de ser desparcelado, ¿no? Y nada más. Sí, alguna pregunta. Bueno, la conclusión es que tenemos un instrumento que nos permite deshacer, pero no tiene una solución única. Habrá que estudiar caso por caso y situación por situación. Es decir, a mí no se me ocurriría desreparcelar un sector con un edificio con licencia y construyéndose.
No, vamos, no se me ocurriría. Antes redelimitaría la unidad de ejecución, llegaría a un acuerdo con el propietario. Es decir, hay muchas vías en el urbanismo para no llegar a esta situación. Hemos planteado una situación teórica y de tan teórica, pues nos hemos llegado un poco a situaciones absurdas. Pero tú mismo lo acabas de decir. Si un señor va a comprar una parcela y ve que en el registro que está afectado al pago de 700.000 euros y que no, pues la gente lo sabe, que las cosas, entonces, todo esto se resuelve con un poco de sentido común y de cuidado, porque meterse en una reparcelación inversa en la que se den todas las situaciones críticas que hemos comentado es un suicidio. Eso. Sí, y una última apreciación, un poco de cierre de las consideraciones anteriores, sería el principio de responsabilidad. O sea, yo creo que la reparcelación inversa debe tratarse escuetamente como tal, pero que si algún propietario, algún tercero adquirente y tal, se siente perjudicado por la reparcelación inversa, yo creo que tiene la herramienta de la responsabilidad patrimonial, si es de la administración o si es de un particular, del agente urbanizador, si es conjunta, si no recuerdo mal, se puede llevar a la vía administrativa, a los dos sujetos responsables y lo mismo a la vía contencioso administrativa, de tal manera que si hay un perjuicio con las características del perjuicio de responsabilidad patrimonial, pues que se le pueda indemnizar. Si es de la administración, aquí hay que recordar, recuerdo del libro de comentarios de González Pérez, que al hablar un poco de los títulos de imputación de la responsabilidad, también hablaba de la responsabilidad por el riesgo generado. O sea, que aquí la administración, al haber aprobado unos proyectos que generaban, como decía May, una confianza legítima, pues también ha generado un riesgo. Entonces, ¿quién se hace cargo de ese riesgo? Pues, bien, no. Sí, en relación a esto último que se ha dicho, es una reflexión también que este es un instrumento para revertir una situación en el registro de la propiedad, pero quizás lo que se olvida es que no soluciona el fondo del asunto, que es el tema de la ordenación del planeamiento. Es decir, se revierte para solucionar un problema registral, pero se mantiene la ordenación. Entonces, esa responsabilidad que exigen muchas veces los propietarios por revertir un proceso de estos, no se olvidan de que ellos no quieren revertir la consecuencia última, que es la ordenación. En muchas zonas que se ha ordenado un poco al tuntún, no simplemente por motivos esquematísticos, sino de planeamiento real, ¿no? Entonces, se mantienen las situaciones de ordenación de la época del boom urbanístico, que muchas veces muchos ayuntamientos, sobre todo de zonas de interior, etcétera, lo han hecho por una cuestión más de presupuesto que otra cosa. Y esa es la situación que hay que ver si se tiene que revertir o no, realmente, porque si tú reviertes la reparcelación y mantienes la ordenación, pues esperando mejores tiempos, pues es porque confías en que esa ordenación tiene sentido y que entonces el propietario que quiere mantener esa situación de ordenación, ¿por qué pide responsabilidad? Ha habido una crisis económica y, en fin, y entonces están a la espera, a la expectativa de que vuelva otra vez a reiniciarse ese proyecto de inversión, o si no, tenían que ser los primeros que promoviesen la reclasificación o la versión de la clasificación del suelo a suelo no urbanizable para proyectos de parques eólicos o cualquier otro aprovechamiento que sea propio de fotovoltaica, propio del suelo no urbanizable, por ejemplo, entonces ese 3% que hoy en día se tiene que reservar para esta cuestión, o cualquier otra idea de ordenación que el ayuntamiento, pues, dentro de su autonomía local, prevea, ¿no? Si me permites, Miguel, yo es una de las dudas que tengo, si hay que derogar la ordenación o no, o se mantiene, porque si se va a mantener, pero dentro de eso también se me planteaba un problema con los suelos dotacionales, porque si tú mantienes la ordenación, esos suelos dotacionales siguen existiendo y están incorporados al dominio público y en principio son inalienables. Entonces, no, se me plantea, no a mí, que yo he leído por ahí de otros autores, no se me ocurre a mí, pero se llegaban a plantear, dices, si tú mantienes la ordenación, sigue siendo zona verde, siendo tal, eso está en el dominio público, también se planteaba, pueden salir del dominio público si no hay una desafectación cambiando la ordenación, no sé, que son muchas, yo he puesto aquí, me he puesto ceniza con unas cuantas cosas, pero es que cuando lees sale hasta eso. ¿Se puede desafectar en base a que si tú mantienes la ordenación? Porque si lo pasas en no urbanizables está desafectado y ya está. Pero ¿y si sigue manteniendo? El ayuntamiento lo vuelve a sacar del patrimonio, lo pone así, se incluye y se devuelven hasta los dotacionales públicos, ¿no?
Entiendo que es una autorización, una desafectación implícita, pero bueno, que son cuestiones que se pueden plantear. No sé si el que lo tenga que firmar. Sí, sí. Con el reglamento de bienes, lo único que afecta o desafecta es el planeamiento. Sí, sí, por Si el eso. planeamiento lo afecta como verde, eso es verde. Es Sí, sí, decir, sí, no, ya, no, pero eso ah, ya está en el claro, dominio no, público. si Pero está bueno, en el son- dominio público, Mm. claro, pero sí, efectivamente, eso es así. Ujú. Y las viviendas de protección pública, el aprovechamiento tipo estará en el patrimonio municipal de suelo, Ujú. etcétera, etcétera. Claro, aparte del registro de la propiedad, existen otros registros, por así llamarlos, como puede ser el inventario de bienes municipales, claro. Bueno, pues nada, no es que esté previsto ningún acto de cierre, pero nos despedimos como buenos amigos y después de, de todas estas ponencias y Nato, ya digo, todas las sugerencias que queráis hacer también para la mejora de esta jornada, pues serán bienvenidas y bueno, para una próxima jornada, no desde luego el próximo mes, ni siguiente, pero más adelante, pues a ver si damos con un tema también que pueda ser interesante. Muchas gracias a todos, a los ponentes, al público, a los que estén en streaming, al personal técnico que nos ha atendido, a Deid y a Jorge. Hasta.